Hermanos, buenos días, el Señor les bendice. Hoy es domingo 9 de mayo del año 2021 y pues un día más que podemos glorificar y exaltar el nombre de nuestro Cristo, de nuestro Señor Jesús, nuestro Dios Salvador, Jesucristo. Y pues yo quiero empezar con dos textos, leer dos textos para ustedes. Después oramos y entonces les comparto lo que Dios puso en mi corazón. El primero de ellos es en Efesios capítulo 1, versículo 1. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bendito sea Dios. Y el siguiente texto es en Romanos capítulo 11, versículo 13, dice: Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Bendito sea Dios. Vamos a orar, hermanos. Alabado sea Cristo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, en este nuevo día que tú nos das, bendito Dios, para exaltarte, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, para ponerlo en alto, bendito Dios. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel para con cada uno de nosotros. Permite, Dios, que este día, Señor, pueda ser asimismo de bendición para ti de parte nuestra. Y Señor, ayúdanos a que lo que se va a compartir, lo que se va a ministrar, sea, Señor, para ti agrado, Señor, y para los hermanos sean de bendición. Gracias, Padre Santo, porque pedimos que tu Espíritu Santo esté aquí en medio, nos ayude, nos guíe, me guíe, Señor, Padre, y Él a través de su gracia pueda sembrar en el corazón de tu pueblo lo que en propósito tú tienes, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Bendice el tiempo de la administración y permite que todos puedan recibir conforme tu propósito, conforme el plan que tú habías trazado, Señor, para cada uno. Gracias, bendito Dios. Todo, Dios, lo ponemos en las manos de Jesús y pedimos que Él sea el que ministre bajo su autoridad y señorío. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Nosotros, voy a decirlo así y en plural por todos nosotros, somos o fuimos gentiles, somos gentiles convertidos al Evangelio, donde Dios nos rescató de la inmundicia, del pecado, y su obra sigue trabajando en cada uno de nosotros. La mayor de las enseñanzas en el Nuevo Testamento, aparte de nuestro Señor Jesucristo, pues son las enseñanzas en las cartas paulinas del apóstol Pablo, quien ya leímos fue llamado por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, pero también como apóstol de los gentiles. Bendito sea Dios. Entonces, él tuvo a bien obedecer a Dios y llevar la palabra para todo aquel que quisiera recibirla. Bendito Dios. Las supuestas nuevas revelaciones de la palabra de Dios han querido traer una nueva dirección a la iglesia del Señor, que solo han alejado
del verdadero mensaje que Cristo nos dejó. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay diferentes ministros o pseudopastores o como quieras llamársele, que han tratado de influenciar a la gente, pero más que nada a los cristianos, para que tomen un camino diferente en cuanto a la enseñanza que estas personas traen como nueva revelación, que finalmente pues lo que está haciendo es confundir a las personas. La iglesia debe ser sabia y estar atenta a esta nueva doctrina o enseñanza, porque si no, pues entonces va a sufrir consecuencias. Yo no quisiera mostrarme, como algunos han pensado, que cerrado a alguna nueva enseñanza, pero creo que recibimos un buen fundamento en la doctrina de orden divino, como para que cualquier doctrina que venga por ahí, nosotros la podamos tomar. Hasta ahorita hemos sobrevivido a las diferentes corrientes que han ido surgiendo, como fue la situación de la corriente de las nuevas alabanzas, aceptando todo lo que en ritmo, para que la gente en teoría reciba mejor la palabra de Dios. Pero perdón, hermanos, es que como que quiere darme un estornudo. Y otras enseñanzas como la de la prosperidad, que asimismo pues tuvimos a bien no aceptarla, porque hubo invitaciones y hubo situaciones donde pues se quería que la gente llevar a la gente a esa dirección, pero pues Dios puso la dirección correcta y no hemos sucumbido en ninguna de estas nuevas doctrinas o enseñanzas, ¿verdad? Vamos a leer unos textos y seguimos comentando. Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16. Efesios 4, del 12 al 16. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Voy a repetir esa parte, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Alabado sea Cristo. Y en Tito, en el libro de Tito, en el capítulo 1, versículos 9 al 13, y luego el capítulo 2, versículo 10, del 9 al 13 en Tito, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque, déjame ver hasta dónde aquí, dice, porque hay aún muchos
contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y en el capítulo 2, versículo 10 dice así: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Bendito sea Dios. Entonces, la palabra de Dios, en esto que acabamos de leer, perdón, hermano, nos enseña que debemos ser fieles a la enseñanza que recibimos, a la doctrina. Si hubiese alguna otra forma, pues Dios la revelaría, en verdad, eso es lo que yo creo. Sin embargo, bueno, pues la gente desgraciadamente está cayendo en error y se está yendo con la finta, decimos nosotros, ¿verdad? El creer en las doctrinas de error. Y eso podemos hablar de el error de doctrina, ¿sí? Es un espíritu, el error de doctrina, que muchos, no siendo maduros, pues han aceptado y han tenido el distraerse con esas disque nuevas doctrinas. Y bueno, pues que Dios los guarde, Dios los bendiga. Bendito sea Dios. Cuando Pedro, el apóstol Simón Pedro, empezó a compartir el evangelio, en su pensamiento carnal creyó que los nuevos convertidos, es decir, los cristianos, debían ser judaizados primero. Esto es, hacerse prosélitos. Prosélito es una persona que no es judía, pero es que se convierte al judaísmo. Entonces no viene a convertirse en un judío, sino se convierte en un prosélito, ¿verdad? Alguien que sigue la enseñanza judía, pero no se convierte en judío, no se hace judío, simplemente se hace al judaísmo. Entonces es un prosélito. Y Pedro pensaba que esto tenía que ocurrir para que la gente pudiera recibir del mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Lo cual Pablo, que es Saulo de Tarso, lo reprendió en su momento diciéndole que no debía judaizar a los gentiles, ya que la salvación era por gracia y que Dios no hace acepción de personas. Ok, ¿cuál era el pensamiento de Pedro entonces? El pensamiento de Pedro era que la gente primero tenía que convertirse al judaísmo y después recibir el mensaje de Jesucristo y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando Pablo se entera de esto, entonces Pablo lo reprende, prácticamente lo hizo así, lo regañó y lo puso en su lugar y le dijo: esto no puede ser así. Dios no hace acepción de personas, no se trata de judaizar, se trata de cristianizar a la gente, ¿verdad? Entonces, pues más tarde a Pedro se le revela que no llame inmundo aquello que Dios limpió. Y entonces comprendió que la gracia es para todo aquel que quiera recibirla, de cualquier raza, pueblo o nación, sin hacerse prosélito, ¿verdad? Entonces nosotros nos denominamos a sí mismos, a nosotros como cristianos, como judíos, pero espirituales, judíos espirituales.
¿sí? Sin que sigamos el judaísmo. Lo que nosotros seguimos es las enseñanzas del Nuevo Testamento, por eso somos una iglesia neotestamentaria, porque nuestra enseñanza, nuestra doctrina es del Nuevo Testamento. Las enseñanzas del Antiguo Testamento pues son sombra y figura de lo que había de venir. Y entonces nosotros nos enfocamos en lo que ya vino, que es la enseñanza en Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sus enseñanzas, las enseñanzas de Pablo, y de esta manera nosotros venimos a ser gentiles cristianos. ¿Ok? Muy bien. Escuché una de estas nuevas enseñanzas que resumiendo dice esto, en cuanto a la enseñanza que esta se presenta. Yeshua, Jesús, vino por su pueblo y para su pueblo. Las promesas del reino son para los judíos que guardan los mandamientos, que esto es la ley, porque judíos y gentiles no comparten y los que no guardan los mandamientos, aunque crean en Jesús, el Yeshua que ellos mencionan, no entrarán en la parte pequeña, en la pequeña parte del reino que les tocaría. La porción más grande del reino, esta enseñanza, ¿verdad? Estos que están enseñando esto, ellos dicen que la porción más grande del reino es para los judíos y la porción más pequeña del reino es para los gentiles, siempre y cuando sigan la ley. Eso es lo que ellos enseñan y eso pues no está correcto. Les voy a enseñar esto, ojalá ustedes puedan verlo bien, ¿sí? Aquí está. El círculo es el reino de Dios y el círculo está dividido con una pequeña división en una de sus lados. Y entonces todo lo que corresponde donde dice judíos es para ellos y la parte pequeñita que está ahí, eso es lo que le corresponde a los gálatas, a los gentiles, no los gálatas, a los gentiles. Eso es lo que enseña esa doctrina, ¿verdad? O sea que nosotros como gentiles, convertidos al cristianismo, somos cristianos, hijos de Dios, ¿verdad? Si nos toca algo, sería esa pequeña partecita, según la enseñanza de ellos, ¿verdad? Porque todo lo demás le toca a los judíos, ¿ok? La porción más pequeña, dijimos, del reino es para los que guardan la ley sin ser judíos y que no esperen recibir más. Eso es todo lo que van a recibir, ¿sí? Según la enseñanza esta que les estoy mencionando. Ahora, al escuchar esta enseñanza me llamó la atención porque me parece escuchar a Simón Pedro haciendo prosélitos, ¿verdad? Y además que tienen que hablar el hebreo porque es el idioma de Yeshua para poder tomar parte en el reino, aún en esa pequeñita parte que les corresponde o que les toca según lo que Dios repartió. Bueno, si eso es lo que ellos quieren creer y eso es lo que quieren pensar, pues para ellos, no sé si esté bien, pero pues que crean lo que ellos quieran. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos participación completa en el reino de Dios. Y que si nosotros cumplimos con los estándares, nosotros seremos parte de la esposa o seremos la esposa, ¿sí? Porque la iglesia la esposa se compone de aquella parte de la iglesia que son los cristianos victoriosos, los cristianos vencedores. No los que guardan la ley, no los que hablan hebreo, ni aun los que son judíos.
Cualquiera de ellos puede formar parte de la esposa siempre y cuando sea un cristiano vencedor. Y no solo los judíos, sino cualquier nación, cualquier pueblo, cualquier lengua. Bendito sea Cristo. Todo lo que anteriormente he dicho de esta enseñanza, pues está completamente mal. El reino es para los que han creído en Jesús y han aceptado su sacrificio por sus pecados. Esto se llama gracia. Gracia. Lo que era en el Antiguo Testamento era cumplir la ley para tener una oportunidad delante de Dios. Jesucristo vino a cumplir la ley y por medio de Él, es que nosotros tenemos participación en el reino y no una porción pequeñita como esta enseñanza dice. Y perdónenme, pero yo no tengo que cumplir la ley. Yo tengo en mi mente y en mi corazón la ley moral de Dios. No matarás, no adulterarás, no darías falso testimonio, no codiciarás. Esa es la ley moral de Dios. No la ley que se le dictó a Israel. Dice la Escritura que cualquiera que quiera estar bajo la ley, tiene que cumplir con todos los puntos. Y que si se equivocara en uno, se hace culpable de todos. Esta nueva enseñanza está tratando de hacer prosélitos que guarden el sábado, que guarden todas las festividades judías, pero que crean en Jesús. Eso no es lo correcto. Si eso hubiera sido lo correcto desde un principio, Pablo hubiera aceptado lo que Pedro estaba queriendo hacer. Pero ¿por qué Pablo reprendió a Pedro? Pablo le dijo, estás mal, eso no es lo correcto. No tienes que hacer prosélitos. La gente debe tener la libertad para recibir al Señor Jesús, sin ser judío o sin ser prosélito, sin convertirse al judaísmo. Hay estándares que se tienen que cumplir como cristianos, sin tener que cumplir con la ley. Todo aquel que quiera cumplir con la ley dice que si fallare, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida, vida eterna. ¿Dónde nos conviene estar? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? ¿De qué le sirve a una persona creer en Cristo Jesús si tiene que cumplir con la ley? Si tiene sobre de él una condenación, la condenación de la ley. La pena de la ley es muerte. La pena de la ley es muerte. Cualquiera que no cumpla con la ley es muerte. Pero la Escritura dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo aplican esto ellos? Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque por gracia sois salvos. Romanos 11:6.
Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Que hay que cumplir con la ley moral de Dios? Sí, es verdad. Que Dios me haya hecho libre, no inocente, pero libre de la culpa, no me da la autoridad para que yo tenga libertinaje. Pero bueno, vamos a lo que quiero decirles ahora. Si miramos en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 29, desde el verso 21 en adelante, vemos que la generación de Jacob fueron 12 hijos. ¿Cuáles fueron estos 12 hijos? La generación de Jacob, a los que se les llama ahorita les digo, el patriarcado, ¿verdad? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, y los dos últimos que fueron hijos de Raquel, José y Benjamín. De estos 12 hijos, Dios hizo cambios por sus propósitos. La tribu de Leví fue dedicada al sacerdocio. La tribu de Leví fue dedicada al sacerdocio, entonces sale de la lista de estos 12. Quedan 11. José también sale de esta lista, porque Dios tuvo otro propósito con José. Voy a contarles un poco de esto. Yo sé que ustedes conocen la historia, José el soñador, para muchos. José recibió sueños de parte de Dios que marcarían la vida no solo de Jacob, sino la de José y la de sus hermanos, los patriarcas. José fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto como esclavo. Lo estoy simplificando, estoy resumiendo toda la historia de José. No quiero adentrarme en toda la historia porque ustedes ya la conocen. Allí Dios prosperó su camino en cumplimiento a su plan. Pasó por muchas pruebas, pero José salió adelante de cada una de esas pruebas. Yo creo que la figura del Antiguo Testamento que más se asemeja a Jesús es José. Porque habiendo otros personajes como David se equivocó. Otros personajes como Moisés se equivocaron. ¿Quién más? Salomón se equivocó. Cometieron errores. Jesús no cometió ningún error y José tampoco cometió ningún error. Entonces la figura, para mi gusto, la figura que más se asemeja, perdón, la figura que más se asemeja a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento es José. José hizo la voluntad de su Padre Celestial. Cumplió con todo lo que Dios le marcó. Y él no viene a ser contado dentro de los patriarcas, él queda fuera, ¿verdad? Pero cuando Dios lo prospera en Egipto, entonces él llega a la posición de ser el segundo
en mando, en autoridad del faraón en Egipto. O sea que no había nadie más que mandara más que José, solo el faraón. Y eso es una figura de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Está el Padre y está Cristo Jesús, está el Hijo. Bendito Dios. Dice la Escritura que vendrá el tiempo en que Jesús entregará todo, porque a Él le fue entregado todo. Dice, todo fue puesto bajo sus pies, excepto aquel que le sometió todas las cosas bajo sus pies. Y que vendrá tiempo en que cuando Cristo Jesús entregue todo al Padre de nuevo. Bendito sea Dios. Bueno, entonces José vino a tomar esa posición de autoridad, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Y estando en esta posición, Faraón le entrega una mujer por esposa que se llama Asenat. Y de esta esposa, José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés el primogénito y Efraín el segundo, ¿verdad? Esta mujer era una mujer egipcia, una mujer impía. Ella no creía en el Dios de Moisés, de José, perdóname. Ella no creía en el Dios de Moisés, de José otra vez. Y aunque ella veía la bendición, la gracia que Dios había puesto sobre José para gobernar sobre Egipto bajo la tutela del faraón, ella no creía en Jehová, ella no creía en el Dios de José. Entonces ella era una impía y José tuvo dos hijos con ella, sus dos únicos hijos, ¿sí? Esto podríamos llamarlo como un yugo desigual, porque José era hebreo y Asenat era egipcia, era impía, era una impía. Y tuvieron dos hijos. Manasés significa el que hace olvidar, que es el primogénito de José, y Efraín significa fructífero. ¿Cuál es el cambio que Dios hace entonces? Si dijimos que la tribu de Leví la dedica al sacerdocio y sale y queda fuera de ser considerado como los patriarcas, ¿verdad? Y José, al haber cumplido todo su propósito, ¿verdad? Porque a través de José se cumplió un propósito que tenía Dios con Jacob y con toda su casa, ¿sí? A pesar de que José había sido presentado como muerto delante de su padre por sus hermanos, que sabemos que fue una mentira, pero finalmente Jacob creyó esa mentira hasta que después, cuando llegó a Egipto, pues José se presentó a él y supo que en realidad José no había muerto, ¿verdad? Entonces, de los 12 hijos de Jacob, Leví es dedicado al sacerdocio y José queda fuera por el propósito que Dios tuvo antes en su vida. Y entonces Dios pone, para suplir esos dos, pone a los hijos de José, a Manasés y a Efraín. Los incluye dentro de los patriarcas, los 12 patriarcas, ¿sí? Entonces al final, ¿verdad? De los nombres viene Rubén, Simeón, ¿verdad? Queda Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Manasés y Efraín. Esas son las 12 tribus que quedan, ¿verdad? Dios incluye a los dos hijos de José como parte de las 12 patriarcas.
Y esto viene a ser la figura de lo que yo venía diciéndoles hace rato. La figura de nuestra participación en las cosas celestiales. Miren, Dios había sido muy celoso con su pueblo. Dios les había pedido que no se mezclaran con ningún pueblo. Aún con Abraham, Dios le había dicho que su hijo no se casara con ninguna mujer impía, con ningún gentil. Y Abraham mandó a su siervo a buscar a una esposa para su hijo Isaac, dentro de su familia, que fueran hebreos o que ella fuera hebrea. ¿Sí? Pero aquí pasa algo entonces. Dios acepta a los hijos de José, hijos de una impía, los acepta y los pone dentro del manojo de tribus, porque Dios tenía propósitos y planes. ¿Por qué? Porque tenían que ser 12 patriarcas, tenían que ser 12 tribus, ¿sí? Y al final, déjenme buscar aquí. Denme un segundo a ver si lo puedo encontrar, hermano. Espérenme un ratito. Permítame un segundito, voy a buscarlo rápido. Ok, no. Bueno, vamos a continuar. Bendito sea Dios. Entonces dijimos que fueron elegidos Manasés y Efraín para ser parte de las 12 tribus. Y entonces dijimos que esto es la figura de lo que nosotros venimos a ser considerados dentro del propósito de Dios, ¿sí? No en una forma radical, como lo mostré en esa gráfica, ¿verdad? Donde todos los judíos toman una participación muy grande, del 98% del reino, y a los demás nos toca el 2%, y si es que nos toca, ¿verdad? Muy bien.
figura de nuestra participación en las cosas celestiales. Entonces, esto viene a tirar así la teoría de que solo los judíos tienen participación en el reino. Y yo quiero añadir esto. Sabemos que los judíos son el pueblo de Dios escogido, pero a ellos, si no reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, no tendrán parte en el reino. Porque la Escritura dice, ni carne ni sangre heredarán el reino. Ni carne ni sangre heredarán el reino. Esto es, que muchos judíos, simplemente por ser el pueblo que Dios escogió, ellos dicen, nosotros la tenemos segura. Nosotros estamos seguros. Pero en realidad no es así. Ellos no tienen nada seguro a no ser que sea a través de Cristo Jesús. Aún los judíos necesitan recibir, no reconocer al Mesías, no. Algunos piensan que con reconocerlo. Hermanos, yo puedo reconocer al presidente de esta nación, pero eso no quiere decir que yo confíe y yo crea que él va a hacer las cosas bien. Yo lo reconozco como el presidente, sí, está bien. Fue elegido, de la manera que haya sido, fue elegido y fue puesto en la silla presidencial y está bien. Él es el presidente. Pero eso no quiere decir que yo confíe en él. Igual los mexicanos pueden reconocer al presidente de México, pero eso no quiere decir que ellos estén confiando en él. Así es que los judíos pueden decir, ok, reconocemos al Mesías. Y eso no te hace salvo. Reconocer al Mesías no te hace salvo. Lo que tienes que hacer es aceptarlo en tu corazón. Eso es lo que tienen que hacer, aceptarlo y reconocer la obra que Cristo hizo para salvarlo de sus pecados. Eso es lo que tienen que hacer. Esa es la salvación. Si ellos no se arrepienten de sus pecados y le piden perdón a Dios y claman a Jesucristo que por medio de Él sean perdonados sus pecados, hermanos, ellos no van a tener participación en el reino. Sorry, pero así es. Aunque los judíos cumplan toda la ley, créame, aunque la cumplan, paso tras paso, ley, precepto tras precepto, si no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, no hay participación en el reino. Punto. ¿Por qué dice la Escritura? Dice, ni carne ni sangre heredarán el reino. Ni carne ni sangre heredarán el reino. No porque son el pueblo de Dios, ya la tienen segura. Y entonces, pues yo ya no me preocupo. Acepte yo al Mesías o no, acepte a Jesucristo como el Mesías o no. Yo ya estoy seguro porque soy el pueblo de Dios, soy pueblo escogido de Dios. Hermanos, hace un tiempecito yo les comenté que resulta que por mis apellidos, ¿verdad? Por ambos apellidos, soy descendiente de judíos. Judíos que salieron de Palestina, se fueron a Europa, unos a España y otros a Inglaterra. Unos a España y otros a Inglaterra. ¿Y? ¿Porque en mí hay sangre judía yo ya soy salvo? No. Yo soy salvo porque yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Él vive en mi corazón. Yo me arrepentí, le pedí perdón, lo acepté como mi Señor y Salvador. Eso es lo que me salva y eso es lo que salva a la gente. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles es la gente en general. Pueden ser pueblos, pueden ser naciones. Aún se hace mención como lenguas gentiles. Fuera de la lengua hebrea, todas las demás son lenguas gentiles. ¿Qué? ¿Y qué? Eso no me hace otra cosa.
Que yo hable hebreo me va a hacer más espiritual. Dios me va a aceptar más. Dios me va a escuchar mejor. No, hermanos. Dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 50, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, ni la carne ni la sangre. Esto no está hablando de un cuerpo físico en sí, está hablando de la herencia que ellos dicen. Los judíos se establecen por ser pueblo de Dios. Ellos dicen, nosotros somos los únicos que nos salvaremos y nosotros somos los únicos porque somos el pueblo de Dios. No. Se va a salvar el que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Punto. No hay más. El Señor dijo, para llegar al Padre es por medio de mí, por medio del Hijo. Cualquiera que rechace al Hijo, hermanos, es anatema. Cualquiera que rechace al Hijo es anatema. Los judíos son anatemas y rechazan a Jesús. Recíbelo en amor. Yo no sé cuánta gente pueda mirar este video. No lo sé. Está puesto para el público. Yo se los envío a ustedes en el chat, en el del WhatsApp de la iglesia. Pero un hermano me dijo, hermano, eso ya queda público en el momento en que usted lo pone, eso queda público. Y cualquiera puede mirarlo. Pues qué bueno, gloria a Dios. A algunos les va a gustar y a otros no les va a gustar. Pero la salvación viene por medio de Jesucristo. Por la gracia de Jesucristo. Pablo fue llamado a ser apóstol de los gentiles, dándosele la revelación de que el reino no es exclusivo del pueblo que rechazó al Mesías, sino que por su rechazamiento del Señor, la salvación vino a los gentiles, para ti, para mí. Como lo que te mencioné, lo que ocurrió con José. Jacob y todos sus hermanos de José, todos sus hijos de Jacob con sus familias, recibieron salvación por medio de ¿quién? De José, porque Dios lo utilizó a José, Dios lo puso en la posición que él estaba, en esa autoridad en Egipto, para que Jacob con toda su familia fuera y se estableciera ahí. José fue rechazado por sus hermanos y fue vendido, pero más tarde fue salvación para ellos. Yo digo que Dios va a tener un favor especial para el pueblo de Dios, para los judíos. Dios va a tener un favor especial, pero tienen que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, si no, no hay participación. ¿Cuándo va a ser esto? No lo sé. Pero de eso a que quieran hacer prosélitos en este tiempo, pues Pablo lo condenó. Pablo no lo aceptó. Si eso hubiera sido, hermanos, desde un principio Pablo hubiera dicho, Pedro, yo te apoyo, vamos a hacerlo así, vamos a judaizar. Hagamos prosélitos y después los convertimos a cristianos. Pablo lo hubiera dicho, Pablo lo hubiera hecho, pero él no lo hizo. ¿Cómo ahora pues una enseñanza viene a decirme que yo tengo que cumplir con la ley? Y que tengo que guardar el sábado, y que tengo que guardar las celebraciones judías, porque si no, no tengo participación. Y una participación de este tamaño así. Lo que hay en medio de mis dos dedos, así, ahí.
No puede ser. Así que a nosotros los que hemos creído en el Hijo de Dios, en Jesús, somos herederos del reino juntamente. La Escritura dice que somos coherederos de la gracia de Cristo Jesús. Coherederos de la gracia. Así es que yo quise traerles esto, hermanos, para que haya un buen entendimiento de que lo que tenemos que nosotros cumplir es haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuidarnos de guardar la ley moral de Dios. La ley moral de Dios. No la ley escrita, la ley moral de Dios. Porque esto nos va a permitir recibir coronas, galardones, recompensas y no pérdida. Los que ya somos los que ya estamos en Cristo Jesús, hermanos, tenemos nuestra salvación segura. Dios quiere darnos coronas y galardones y recompensas. Eso es lo que tiene para nosotros. Aparte de lo que sería para aquellos cristianos vencedores que van a ser considerados como la esposa, que se van a centrar en el trono con Cristo Jesús. Los demás van a estar al frente de Cristo, al frente del trono. Pero los que se van a sentar con Cristo Jesús son aquellos cristianos vencedores. Y recibirán coronas, galardones y recompensas. Bendito sea Dios. Así es que cualquier enseñanza que escuchen, que dé una dirección diferente, hermanos, yo les diría, rechácenla. No es de Dios, no viene de Dios, no nos lleva a Dios. La única manera para que nosotros lleguemos a Dios es por medio de Jesús, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, por medio de aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Confío en Dios que esto servirá para ustedes. Quizás solamente es un refuerzo para algunos de ustedes, solamente es un refuerzo de cosas que ya aprendieron, de lo que ya se les ha ido enseñando, y un recordar. Para otros, quizás, pues sea una nueva enseñanza, ¿verdad? O una comprensión de lo que ya se había enseñado. Y que verdaderamente estemos establecidos en lo que Dios nos ha dado. A varios hermanos les he dicho, la doctrina orden divino no tiene ninguna falla. Los hombres fallan, los ministros fallan, pero la doctrina no tiene ninguna falla. Si nosotros buscamos seguir la doctrina, hermanos, estaremos en el camino correcto. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios por ello. Yo les bendigo, les amamos en el nombre de Cristo Jesús y creemos que pues por su gracia las cosas pues caerán por su propio peso y pues nosotros debemos buscar ser bendecidos, debemos tratar de edificarnos y yo como ministro del Señor pues solamente les traigo lo que Dios pone en mi corazón. Si hay alguna falla, perdónenla, porque es del hombre, no es de Dios. Aunque pedimos que el Espíritu Santo tome la palabra y la lleve y la siembre a los corazones correctamente, pero sabemos que el hombre se puede equivocar.
Yo no quiero presentarme como una persona perfecta ni un ministro perfecto. Yo tengo muchas fallas, como muchos, o como todos, ¿verdad? Sin embargo, pues les amo, les extraño, y pues seguimos orando para que Dios dé la oportunidad de que podamos vernos de nuevo y que podamos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Alabado sea Cristo, como Dios quiere y Dios manda. Yo les mando un saludo de parte de mi esposa y mis hijas. Les extrañamos y deseamos verles pronto. Dios les bendiga, hermanos. Shalom.